Bueno, vamos a comenzar nuestra clase número 3 del estudio breve del Apocalipsis. Vamos a abrir nuestra Biblia justamente en el libro del Apocalipsis y vamos a recordar brevemente lo que consiste este libro de la revelación del Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis 1, nada más voy a leer del 1 al 3 y vamos a concluir parte del capítulo 1 y solo dar una breve introducción a lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Vamos a repasar, y el mensaje central del Apocalipsis es la revelación, ¿verdad?, de Jesucristo. Eso consiste el mensaje de Apocalipsis, esta revelación. Por tanto, nos revela y descubre el triunfo venidero del Señor Jesucristo. Nuestro propósito en estas clases es siempre proveer una base sólida que esté basada en las Escrituras sobre el significado del Apocalipsis. Hay muchos libros, hay mucha literatura, hay muchos autores que todos tratan de darle una interpretación a la Biblia y específicamente a este libro, pero la única forma de comprender esto es a través de la Biblia misma, ¿verdad? Este significado de la revelación, de quitar el velo, de ahí viene la palabra Apocalipsis, de hacer este descubrimiento o que podamos entender, ¿no?, de una manera muy clara este mensaje. Entonces no hay más que leer la Biblia para comprender la interpretación del Apocalipsis. No es fácil entenderlo. Entonces esto es parte también de nuestro repaso. Revela lo relacionado con la historia de la iglesia aquí en la tierra y el juicio sobre ella, lo concerniente a la condición de la iglesia en el cielo y los acontecimientos que van a preceder la venida del Señor Jesucristo, sobre los hechos que tendrán lugar durante el señorío del anticristo. También vamos a ver estos últimos eventos. Hemos visto algunas explicaciones en las clases anteriores. ¿Cómo está estructurado? Y esto lo vimos el domingo pasado y lo vamos a seguir viendo a lo largo de este breve estudio. Primero, el capítulo 1 es: escribe las cosas que has visto. El capítulo 2 y 3, las cosas que son. Y del 4 al 22, las cosas que han de venir. Las cosas que han de venir. Esa es parte de la estructura que vamos a entender. Y así está formado el libro de Apocalipsis. No hay que buscarle más. Lamentablemente, y hoy lo vamos a ver, siempre asociamos que el Apocalipsis son solamente esta escatología, la doctrina de los últimos tiempos. Y hoy vamos a ver las diferentes doctrinas que hay en el libro de Apocalipsis que nos ayudan a entender cómo podemos entender esta revelación. Ese es un problema, que pensamos que solamente Apocalipsis se trata de los últimos tiempos. ¿Cuántos de nosotros han descubierto alguna doctrina o algo diferente en Apocalipsis fuera de los últimos tiempos? O siempre lo que hemos escuchado es: Apocalipsis es solo últimos tiempos, ¿verdad? Esto es la escatología. Este concepto yo creo que algunos lo han escuchado, creo que nunca vamos a dejarlo de escuchar. Estos últimos tiempos, lo que va a suceder al final de este tiempo. Para algunos de nosotros pensamos que esta es nuestra vida, aquí en este gráfico, y que aquí va a venir Cristo. Y esto es justamente en este periodo de tiempos donde pensamos que solamente va a suceder Apocalipsis. Y aquí pensamos que no va a haber, salvo algunos eventos, pues quizá las guerras. ¿Qué dice el Señor Jesucristo respecto a los últimos tiempos? ¿Que va a haber qué? Y ya estamos en guerra, ¿verdad? No hay rumores, ahorita ya estamos en guerra. ¿Qué otra cosa va a haber? ¿Qué dijo Jesucristo? Pestes, ¿verdad? ¿Cómo? Desastres. Ya vimos los desastres. Vamos a hablar pestes, ¿no? Lo que veíamos el domingo pasado, el amor de muchos, el amor se va a apagar. Entonces vamos a ver ciertas condicionantes. Lamentablemente, porque a veces no nos metemos más, pensamos que Apocalipsis nada más es un evento, un suceso y ahí se acabó. No tiene nada más que darle a mi vida personal Apocalipsis hasta esperar lo que va a suceder. Y lo que vimos las primeras clases, la forma de la interpretación, que muchos de nosotros tenemos una mezcla de varias de estas. La preterista, que esto ya sucedió en el tiempo pasado.
lo que es esta interpretación historicista a través de la historia, ¿no? Definen que el libro ha estado en un proceso de ser cumplido a través de toda la era cristiana, la idealista, la futurista, y les voy a dar 3 más interpretaciones que el mundo ha tratado de establecer. Imagínense, 7 formas de tratar de interpretar el libro de Apocalipsis. La crítica, esta es otra, niega la inspiración y la canonicidad del Apocalipsis y solamente es como una composición humana. Eso es todo lo que hace esta interpretación, la crítica. Rechaza lo sobrenatural. ¿Nosotros creemos en lo sobrenatural? ¿Crees en lo sobrenatural? Y no hablo de lo paranormal, O sea, no hablo de los fantasmas que se aparecen en las casas que están abandonadas. ¿Qué es lo sobrenatural? Hasta hay un cantante cristiano que hizo un disco que se llama Sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Ok, el ingeniero nos dice todo aquello que no cumple las leyes físicas. Sí, eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué significa sobre? Exactamente, muy bien, una estrellita. Sobre, ya aquí en plumón no pinta. Estamos hablando que estamos en una comprensión natural de lo que existe y lo sobrenatural está encima de esto, ¿verdad? Entonces creemos que cuando Jesús caminó en el agua es algo natural. ¿Es qué? ¿Por qué? ¿Por qué es sobrenatural? Humanamente no es posible. Lo natural, lo lógico, lo racional en nuestra mente es que un hombre no puede caminar sobre el agua. ¿Cómo es posible que Jesús haya caminado sobre el agua? Eso es un evento sobrenatural. Y parte de la interpretación, esta línea que maneja la crítica dice que no existe esto sobrenatural. Otra interpretación es la alegórica. Y de ahí viene mucho, ¿verdad?, de la influencia de la escuela de Alejandría de los griegos, que va más allá del simbolismo y busca encontrar el significado más allá de las palabras. No, es que hay que conocer lo que dice Juan respecto a esta visión, hay que ver lo que hay más allá. Entonces, estas corrientes son las que se han permeado aún dentro del cristianismo, hoy en la iglesia cristiana, y la última es la cíclica, que ahorita no voy a hablar del dispensacionalismo. ¿Cuántos han escuchado hablar la palabra dispensacionalismo? El hermano Nicolás. El dispensacionalismo son unos, vamos a decirlo, corrientes teológicas que tratan de ubicar en los finales de los tiempos en 7 etapas, ¿verdad? Y eso es algo que también genera mucha controversia, porque ahí es donde se ha metido el arrebatamiento, ¿verdad? La gran tribulación. Ahí es donde hemos escuchado también principios de cuándo va a venir Jesús, ¿no? La pregunta aquí de los 64,000 de la clase de hoy: ¿Satanás sabe cuándo viene el Señor Jesucristo? ¿Por qué no? La hermana dice que ni aún los ángeles saben. Muy bien, el hermano Marco, no es omnisciente. Satanás no sabe cuándo va a venir Cristo. Entonces va a hacer todo lo posible a su alcance para ganar la mayor cantidad de adeptos, para jalar a los creyentes en Cristo y traérselos. Entonces, para interpretar Apocalipsis, y la que nosotros nos hemos basado es la futurista. Esa es la que más los creyentes en el mundo hemos seguido. Los acontecimientos de lo que va a suceder, aunque algunas cosas ya están sucediendo. Yo recuerdo cuando salió el virus del SIDA. ¿Saben qué es el virus del SIDA, verdad? Esta enfermedad de transmisión sexual. Algunos decían, esta es la nueva peste, Cristo ya viene. Entonces vemos acontecimientos que siempre estamos diciendo, ya Cristo va a venir, ¿no? Pasó el terremoto de la Ciudad de México, pasó este desastre, este tsunami tan grande en Tailandia, recuerdan, hace aproximadamente 15 años. Estos son principios de dolores. Y quizá mañana va a suceder algo más grande, la Tercera Guerra Mundial. Hoy el presidente norcoreano Kim, ya se me olvidó cómo se apellida Kim Su, no sé cómo se llama, está haciendo sus pruebas nucleares. Él está lanzando sus misiles, ¿verdad?, cerca de Japón. Japón ya se puso alerta, entonces están preocupados. Pregunta, estos son rumores de guerra, ¿verdad? Entonces esto nos da la antesala de que hay un cumplimiento en las profecías de que Cristo
pronto viene por su iglesia. Bueno, yo quiero darles una advertencia, importante. Si tú eres esclavo de Jesucristo, ¿cuántos esclavos y siervos de Cristo hay aquí esta mañana? Fíjate la palabra, está fuerte. La palabra siervo está mal traducida en la Reina Valera. La Reina Valera, para no hacerlo tan agresivo, cambió la palabra esclavo por siervo. Suena más fácil decirte siervo que esclavo, ¿verdad? Pero no, en la nueva versión internacional y en las versiones, vamos a decirlo, más apegadas al antiguo, Pablo habla de la esclavitud, y no hablamos de una esclavitud, de un sometimiento donde tú eres así vilmente una persona y hacen lo que quieras de ti. Un esclavo ha rendido sus derechos a su amo. Entonces tú y yo somos siervos o esclavos. Somos esclavos de Jesucristo. Aunque te quedes, no, es que un esclavo es grilletes y una bola ahí, no puedes hacer nada y te traen a latigazos y esclavo. Y vemos algo peyorativo, vemos algo negativo. Pero nosotros que hemos hecho y hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos sus esclavos. Yo te voy a recomendar, hay un libro que se llama Esclavo de John MacArthur, vale la pena que lo leas, ahí te va a dar la interpretación de que no eres un siervo, porque un siervo todavía puede negociar su sueldo, puede decir si se va o si se queda. Normalmente vamos a pensar las personas de la servidumbre o las empleadas domésticas, pues no es tu esclava, es tu sierva, ¿verdad? Tú le pagas, tienes una retribución o ella tiene y dice, pues yo me voy cuando quiera. Pero un esclavo, ¿se puede ir? ¿Un esclavo puede decidir? No. Entonces, si tú no has doblado tu rodilla ante el Jesucristo y no lo has coronado como el Señor de tu vida, ¿verdad? Pues difícilmente vas a poder interpretar Apocalipsis y entenderlo. O sea, quiero ser muy claro, no lo vas a entender si no has rendido tu vida a Cristo. Así que ni te esfuerces, ni le trates de buscar 3 pies al gato, ni decir, no, ya me lo sé. No, solo aquellos que han rendido su vida a Cristo pueden entender algo del Apocalipsis. Por eso quiero ser muy claro, te quiero advertir esta mañana, ¿verdad? Si tú no has confesado a Jesús, entonces no tienes al Espíritu Santo. Y hay que hablarlo así claramente. Si no has invitado a Cristo a tu corazón, tú no tienes al Espíritu Santo. Así te lo voy a decir. No vas a entenderle. Y decir, oye, es que está así medio confundido. A ver, no lo entendí. Porque solamente el Espíritu Santo puede, ¿qué? Revelarnos. Entonces, sí, hay que ser muy claros porque podamos seguir estudiando y viendo ciertas cosas, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces no entendemos ciertas cosas, no porque no quiera, quizá todavía no he rendido mi vida a Cristo, quizá todavía siento que soy su siervo y no me he convertido en su esclavo. Que renuncias a todo por Cristo. Tú ya no tienes voz ni voto en el Señor. Tú no puedes llegar a negociar con Él porque eres un esclavo. Él te compró. A ver, es que si entendemos ese concepto, Él te compró, ¿verdad? Él te compró. Entonces, cuando tú compras algo, ¿eso que compraste qué es? Es tuyo, ¿verdad? Y te pertenece. Entonces, Cristo te compró con su sangre, entonces tú y yo le pertenecemos. No hay negociables, no puedes decir, oh sí, mañana no, no. Entonces, ¿por qué? Porque un esclavo obedece y se acabó. Pero el siervo es el que, sí, aquí me la llevo tranquilo, déjame platicar con el Señor. Tengo problemas, Señor, ayúdame. Imagino al siervo yendo con el amo. Fíjese que mi esposa está enferma, me da un adelanto, por favor, de mi dinero para mi esposa. Pues yo creo que el amo dice, bueno, pues es mi siervo, está bien, te voy a dar una lanita. El esclavo, pues quizá llega con temor y se acerca delante del amo y mire mi esposa, pero yo no tengo con qué pagarle. Entonces el amo dice, muy bien, eres mi esclavo. Te voy a ayudar porque no tienes ni con qué pagar. Si entendemos las dos diferencias, entonces somos esclavos de Jesucristo. Entonces el Apocalipsis no es un bosquejo de la historia que comenzó hace mucho tiempo y va a concluir. No, ¿verdad? Y tampoco es una alegoría que lo hemos hecho constantemente mencionado. No es una alegoría entre el bien y el mal, entre el yin yang. ¿Sí han escuchado hablar del yin yang, verdad? Eso no es el Apocalipsis. ¿Okay? No es esta figura, ya se me fue, ahí me dieron mis plumones, bueno, no es esta figura que tiene 2 bolas así y que ese es el yin yang, es este equilibrio. No, es que va a venir, ya me imagino al Señor Jesucristo viniendo y peleándose con Satanás cuerpo a cuerpo como lo veíamos la vez pasada, ¿no? Y
¿no? Y así de que una llave maestra, y de repente los cientos de ángeles, así como estas caballerizas peleando los demonios contra los ángeles, así en una planicie, ¿verdad? Como las películas de Marvel que vienen aquí. Eso no es el Apocalipsis. Eso no es. Pero lamentablemente, porque no hemos estudiado la palabra, nos cuesta trabajo. Bueno, quiero darte cosas importantísimas. Así como Jesús habló en Mateo 5 de las bienaventuranzas, ¿quién me puede decir una bienaventuranza en Mateo 5? Rápido. ¿Bienaventurado qué? El que llora porque él recibirá consolación. Bienaventurados los que pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué más? Los pobres en espíritu, dichosos. Y Apocalipsis habla de unas bienaventuranzas importantísimas. Es dichoso el que ¿qué? El que lee. Y de ahí se parte Apocalipsis. No de esta lucha entre el bien y el mal, no de esta revelación de las cosas futuras, sino hay una bienaventuranza. Yo quiero preguntarte, ¿quieres ser dichoso? Lee Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, aunque no lo entiendas. Yo sigo leyendo y hay muchas citas que todavía me cuestan en mi mente limitada a entender, pero el Espíritu Santo me habla y me ministra. Y luego dice, bienaventurados los que oyen las palabras. Hoy tú eres bienaventurado, fíjate. Eres dichoso porque hoy estás escuchando esto. Y bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan. ¿Ya viste cómo Apocalipsis no solamente es destrucción y Apolión y el Armagedón y que van a venir estos tipo como escorpiones, como estas naves o aviones o tanques de guerra y que vamos a ponerte la marca del 6666 y que no vas a poder comprar? Entonces hay una bienaventuranza. Eres dichoso por hoy domingo, octubre 22, porque estás escuchando estas palabras de la profecía. Voy a seguir. Capítulo 1, ¿de qué trata? El capítulo 1, y con esto voy a ir cerrando capítulo 1, 2 y hasta el 3, porque luego vamos a ver la próxima semana el capítulo 4, es la revelación de Cristo glorificado. Pregunta, ¿quién es Cristo glorificado? ¿Sí te recuerdas que Cristo fue encarnado? Jesús fue encarnado, o sea, se hizo humano. Ahora Cristo está ¿qué? Glorificado. Cristo está en su gloria. Es la revelación. ¿Cómo te imaginas a Cristo glorificado? Porque Juan está diciendo, te voy a hablar de esta revelación. Ya no es este hombre que estaba en la tierra que yo conocí. ¿Estás de acuerdo que Juan conocía al Jesús encarnado? Convivió con Jesús. ¿Qué onda, Jesús? Vamos por las enchiladas, ¿no? Vamos a desayunar aquí unos pececitos aquí en el río Jordán. Mira, y hay un pescador que te prepara unos taquitos súper con ganas. Y 3 años con Jesús, Juan. Y de repente, después de muchos años, ve a su maestro, ya no como un hombre, sino lo ve como ¿qué? Glorificado. Ya está en su gloria, Él es el todo glorioso, Él es el santo, Él ya está en su gloria. Ahora Él entiende, dice, ahora entiendo cuando Jesús decía, es necesario que yo me vaya. Y cuando dice que vio esta revelación, dice que cayó como muerto Juan. Yo me imagino la gloria de Cristo revelada a Él. Por eso cuando tú y yo adoramos al Señor Jesucristo, le estamos adorando, no como ese hombre que estaba ahí caminando ahí todas las mañanas con su túnica, lo estamos adorando como ese Cristo glorificado en toda su gloria. Esta revelación que tenemos de Jesucristo, me encantaría conocer al Señor Jesucristo glorificado, pero para eso me voy a Apocalipsis y me empieza a decir cómo es este Cristo ya glorificado. Y Cristo este es el ungido, el Mesías Salvador. La promesa de la bendición, de la revelación, la salutación a sus lectores, la confirmación del cumplimiento de la profecía, la visión del Cristo glorificado. Por eso cuando hoy cantemos, trata de decirle al Espíritu Santo que te revele al Señor Jesucristo glorificado. No como el hombre en sandalias, en su túnica blanca, con su barba como la mía quizá, bueno, la de él yo creo que Jesús dice que hay hasta una controversia que Jesús no era muy guapo, porque dice en el Antiguo Testamento que su rostro no era que la gente le llamara mucho la atención. No voy a entrar tampoco ahorita en esa clase, pero me imagino a Jesús el Nazareno, cabello largo, barba, caminando quizá con su bastón, su vara, ¿no? Y con sus 12 discípulos caminando. Ese ya no es el Jesús que está en la tierra.
porque ha sido glorificado. El Hijo de Dios está en su trono de gloria. Es esta revelación y la interpretación de la visión. Entonces la teología que vamos a ir descubriendo del Apocalipsis es esta unidad con el Nuevo Testamento y el resto de las Escrituras para que veamos esta congruencia de doctrina. Génesis concluye en el Apocalipsis y concluye con Jesucristo, comienza con Jesucristo y termina con Jesucristo. Por eso Apocalipsis no solamente es escatología y la cristología, no solamente son los últimos tiempos, sino nos vamos a comprender y entender quién es este Cristo, nuestro Salvador. Y voy a ver en estos últimos 5 minutos todas las doctrinas que hay, fíjate, en Apocalipsis. Por eso hablo de que no solamente son los últimos tiempos. La primera, la doctrina de Dios. ¿Qué tanto sabes de Dios? Creador del universo. Mira todo lo que dice Apocalipsis de Él. Es el soberano creador, es el juez del universo, está sentado en su trono, siendo adorado, servido y temido. Él hace todas las cosas nuevas. Este es el Dios que tú y yo adoramos, Y no quise entrar más porque hay muchísimo, fluye la bendición de su trono y hay muchísimas cosas más. Por eso es un breve estudio, no vamos a ver todo. La doctrina de Dios, vamos a seguir. La santidad de Dios. Dios es santo. Creo que ese es un precepto y principio que hoy ya hemos perdido. Dios es santo. A ver, tú no te puedes acercar ni yo a Dios, te aviso, así ya. ¿Por qué no te puedes acercar a Dios? ¿Por qué? ¿Qué te limita? Pues el pecado, claro. Yo no puedo acercarme. Un ejemplo, así lo voy a poner muy fácil. De repente me robé dinero. Me lo encontré. Y lo sustraje. Y me lo quedé. $1. Mi papá dejó ahí una moneda y de repente, ay, pues no es de nadie, me la quedo. Me la robé. Te pregunto, ¿qué opina Dios de eso, que es santo? Está súper mal, porque Dios es santo. Y en esta santidad, que es la perfección absoluta, pues Dios no puede tener comunión contigo porque Él es la santidad absoluta. Entonces dice Jesús, dio su vida, su sangre me limpia, su sangre me perdona, pero pasan días y no he confesado mi pecado y sigo lleno de pecado. ¿Qué pasa? Oh, no pasa nada, hijo, no importa que hayas pecado varias veces, yo te voy a seguir aquí teniendo esta relación contigo. ¿Qué pasa cuando yo peco? ¿Perdón? Se interrumpe esta comunión, aunque es por gracia y el Señor me sigue amando y me sigue bendiciendo. Dice, hay pecado en tu vida. Yo soy santo, tú no lo eres. La sangre de mi Hijo Jesucristo te ha perdonado, pero no has confesado tu pecado. Por eso 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos. Y es importantísimo decir tu pecado tal como es. Señor, perdóname porque soy un chismoso. ¿Cuántos oramos para que el espíritu del chisme salga de nuestras vidas? Pero no me encanta. El calientito, mira si así se me sale. Perdóname, Señor, porque sigo siendo un iracundo y me justifico diciendo que la gente es lenta y que le tengo que gritar para que entiendan. Si no les grito, no entienden. Bola de sonsos. Yo estoy bien, tú estás mal. Y vivo mi vida, pero de repente sí, Señor, gracias por la comida. Y soy muy piadoso cuando oro por la comida. Gracias, Señor, por la comida. Y en el fondo de tu mente dices, ¿por qué me prepararon huevo cuando yo quería chilaquiles? Pero gracias, Señor, sí, porque como decía uno de mis primos, Dios del firmamento bendice este alimento y vámonos para adentro, ¿no? Ya estás. Y vives esta falsa compasión, porque hay pecado. ¿Cómo me voy a acercar al que es santo, santo, santo? Los seres vivientes no terminan de decir santo, santo, santo. El que es santo y verdadero, la santidad de Dios, no va a hablar más de la santidad. La justicia de Dios, Dios es justo. Dios es justo, no va a darte más, no te va a dar menos, va a dar lo justo porque la justicia de Él es el mismo, ¿verdad? Justicia, Dios y su relación con el mundo, la cristología es lo más importante, la deidad de Jesucristo. Y esos son parte de los temas doctrinales que tenemos que ir viendo. ¿Cuánto les hemos cantado al alfa y el omega? Jesús, eres el principio y el fin, el que era y al que ha de venir. Fíjate qué hermoso adorar así al alfa y al omega.
No comprendo mi mente cómo Él es el principio y Él es el fin y es la eternidad. Tu fe en Cristo radica en estos versos. Pero el problema es que estoy lleno de mí mismo y lleno tampoco de Cristo. Entonces no comprendo quién es Cristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de David. Es el Hijo de Dios, 2:18, que participa en la misma sustancia con el Padre. Es uno solo, Jesús y el Padre son uno solo con el Espíritu. ¿Es difícil comprender la Trinidad? Sí, es difícil. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo son los tres uno y uno en tres? ¿Sí comprendes eso, verdad? Tres en uno, uno en tres. No es fácil entender estos principios de la cristología. Él es el santo y verdadero que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta cristología, el tema central gira alrededor de la persona de Cristo. Entonces no gira alrededor del ¿qué? De la destrucción. Es un libro de esperanza como creyentes en Cristo que tenemos que estudiar más. ¿Quieres aprender a adorar al Señor Jesucristo? Clávate en Apocalipsis. Y va a revelarte a este Cristo glorificado, ¿verdad? Es el león de la tribu de Judá, como este cordero. ¿Cómo Cristo puede ser león y cordero? Eso es lo más hermoso de la Biblia. Es león, pero es cordero. Así, de repente es el cordero. Inmolado que se entregó. Por eso nadie se le resiste a Jesucristo. Está en medio del trono. Y quiero pensar que en medio que están los cuatro seres vivientes y está Jesucristo sentado, en mi mente muy limitada, como dice Apocalipsis. Pero ¿no te gustaría estar ahí hoy, en este día, con el Cordero inmolado? Diciéndole, santo, 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 tú eres el Cordero. Ya se acabó mi tiempo. La cristología, ok, otras doctrinas, con eso termino. La doctrina de la salvación, la doctrina del hombre y el pecado, fíjate. La doctrina de las escrituras, los ángeles, la iglesia, Satanás. Le decía a mi esposa que ahorita en mi doctorado tengo que preparar mi disertación y le dije, oye, voy a preparar una disertación sobre Satanás y estamos ahí platicando y le dije a mis maestros y así como que, ¿por qué quieres hablar de Satanás? Y yo, ¿por qué quiero hablar de Satanás? Porque casi no hablamos y hay muy poca literatura a hablar del demonio, del diablo. Ay, qué miedo. Dije, ¿cuál miedo nos debe de dar? El problema es que él está bien infiltrado, ¿no? Y no nos damos cuenta. ¿Qué otras cosas podemos ver? Doctrinas de las últimas cosas, capítulo 1, recapitulo, esto fue lo que vimos, y el capítulo 2 y 3, con esto concluyo, porque en la 2 y 3 no vamos a entrar, capítulo 4 nos va a compartir el próximo domingo nuestro hermano Benjamín, los mensajes a las 7 iglesias, que tanto hemos escuchado, ¿no? Estas asambleas o grupos constituidos abarcaban y hoy abarcan todas las congregaciones locales en cualquier parte y en cualquier época, perdón. ¿Quién se acuerda de alguna cita de alguna de las iglesias? ¿Quién se acuerda? ¿Alguna reprensión? Vamos a ver cómo están estructuradas. Fíjate, los capítulos 2 y 3 hablan de las cosas que son, ¿verdad? Las cosas que son. Ya sabes que está estructurado Apocalipsis en 3 cosas, ¿verdad? Las que eran, las que son y las que han de venir. Ya vimos la que era, que es el Hijo de Dios, la revelación, las que son las iglesias. Estas cartas, hay una dedicatoria, una descripción del Señor en consonancia con la visión, una expresión de aprobación, los denuncia. Hay una cita muy famosa, tengo contra ti que ¿qué? Que has olvidado tu primer amor. Uf y recontra has olvidado a tu primer amor. Pobre iglesia, no sé si creo que la de Éfeso, no me acuerdo cuál ahorita. La exhortación, la advertencia de la disciplina y la promesa del vencedor. Voy a terminar aquí la clase número 3. Esto solamente es una breve descripción en lo que consiste parte del capítulo 1 al 3. Entonces, ¿qué trata Apocalipsis? ¿Es qué? ¿La qué? La revelación ¿de quién? De Jesucristo. El que era, las cosas que son y las cosas que han de venir. Se trata de Cristo Apocalipsis. No hay que tenerle miedo, no hay que decirle, ay, está bien difícil de interpretar. La misma Biblia te va a ayudar a interpretar el libro. Vamos a orar. Dios, muchas gracias, tú que habitas en santidad, tú que estás en el trono, amado Jesús, eres el Cordero y el León. Gracias por el libro que nos da la esperanza y la confianza de que no nos damos cuenta de lo hermoso y de lo bello que eres y cómo te has revelado en nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos en la gloria de tu majestad esta mañana.
Y que tu palabra poderosa de Apocalipsis selle nuestros corazones. Que nos demos cuenta cuánto te necesitamos, que no lo sabemos todo, pero que sí te queremos conocer. Te adoramos y te exaltamos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.